Cuando fue asistido, el niño estaba con cianosis, la piel toda azulada, probablemente por el frío. Fue atendido inmediatamente, fue intubado y se le llevó a la sala que corresponde para ese tratamiento. ¿Ahora en qué situación se encuentra el niño? ¿Dónde está? ¿En cuál es su situación de salud? El niño está en terapia neonatal. Está en terapia neonatal, está delicado. Está en respirador, con antibióticos. Estamos viendo su corazón funciona bien, el pulmón funciona bien, pero hay que esperar las horas para ver cómo evoluciona. ¿Cuál es la infección que tiene? La madre tenía una infección urinaria. Cuando la madre tiene una infección estando embarazada, hay mucho riesgo de que pase al bebé. Sí. ¿No tendría que haberse sido tratado durante el proceso de su embarazo? La madre estuvo internada y recibió el tratamiento que correspondía. Se fue a la casa para seguir ese tratamiento ya por vía oral. Pero igualmente nosotros los pediatras, cuando hay un antecedente de ese tipo, nosotros tratamos al niño como infectado hasta saber que no está. Los niños son muy delicados, son muy sensibles. Nosotros tenemos que prever esa situación. Por eso está con antibióticos. ¿En cuántos días más estaría en terapia este pequeño? Y vamos a ver, hoy es prácticamente sus primeras 24 horas. Hay que esperar por lo menos 48 horas y ver. Doctora Ira, la doctora González, la medida administrativa que se toma para esta sección involucrada un poco en este servicio. Particularmente ya anoche, uno que va a hacer, estamos pidiendo la investigación y una auditoría médica de todo el proceso, de todo el procedimiento y cuáles son las fallas y, responsabilidades personales. Hay supuestamente una enfermera que le cerró la puerta a la mamá de la embarazada. Sí, y todo eso estamos esperando el informe ya de enfermería para la identificación de las personas que estuvieron de guardia y que dicen a su descargo, ¿verdad? Si yo hablo solamente de obstetricia, aproximadamente hay 10. Dos jefes de guardia y aproximadamente, no tengo la certeza, pero son cerca de 6, 7 residentes. 6, 7 residentes más el personal de enfermería que están en las áreas tanto de preadmisión, que es lo que vos me estás diciendo, y después ya pasando al internado. Si es que hay cámaras de circuito cerrado, podrían... Hace rato que estamos con la preocupación de las cámaras, el doctor Yalude que asumió, no por este caso particular, sino para que no pase lo de San Pablo, que alguien venga y robe un bebé, ¿verdad? Estamos así. ¿Qué pasa con la cámara? Y no tenemos cámaras en todos los lugares, hasta el pasillo hay una cámara funcionando. Ahora estamos esperando dinero, o sea, presupuesto para poder ver. Supuestamente se cerró la puerta donde la persona fue a pedir el auxilio, no hay. No solamente ahí, sino incluso en las áreas de internación de las puérperas, porque no queremos que pase como en otros lados que se roben bebés. Pero entonces no hay. No hay, ¿verdad? No, en esa área específicamente no hay. Los personales de blanco están entrenados para recibir a una paciente en esas situaciones. ¿Hay un protocolo en ese sentido? Hay un protocolo desde la admisión, desde la identificación de la paciente, el estado de que si está o no en trabajo de parto, supongo que sí, ¿verdad? Es claro. Hay un protocolo ministerial bien claro y las personas que están ahí no son improvisadas. Cuando de repente hay una paciente que viene, yo tengo molestia y ellos hacen el examen físico y está con una dilatación mínima, por supuesto que no entra directamente al parto, ¿verdad? Estamos en un hospital escuela. ¿Este déficit de cantidad de personal, doctora, cuándo se va a regularizar? ¿Están de reposo, vacaciones? ¿Qué sería? Mira, en estos momentos tenemos, además de las vacaciones, y nosotros tenemos la cobertura solamente de las áreas críticas del hospital, de las urgencias específicamente, de las 3 urgencias, porque como ven ustedes, este es un hospital grande, las urgencias pediátricas, obstétricas y de adultos, y las terapias están con personal de cobertura. Pero hay un pequeño problema en estos momentos. Solamente partiendo del 6 a hoy, del lunes pasado, a hoy, a esta fecha, hay 720 personales con reposo. Y estamos hablando de la chikungunya que está en estos momentos acá, me parece, como foco principal, Itagua, porque la mayoría de los personales son de San Lorenzo, Itagua, Capiatá.
incluso de la cordillera, pero tenemos una afectación muy grande a causa de la chikungunya. Y estamos hablando de que esa no es como el COVID, que yo me voy 10 días y vuelvo. La persona viene con una invalidez tremenda. Antes de perder un poco el foco, Amalia, Marcelo, televidentes, de este caso particular, me gustaría compartir con ustedes esta entrevista muy importante con la agente fiscal Jennifer Marchuk. ¿Sabes por qué, Amalia? ¿Saben por qué, televidentes? Porque la fiscal menciona que ha relevado este dato gravísimo, Amalia, de que una enfermera sería la que le cerró, y esas son las palabras que yo utilizaba, le cerró la puerta en la cara y no le atendía a esta mujer que llegó embarazada, ya en estado de término y acompañada de su mamá. Sin embargo, nadie la auxiliaba. Esto podría representar una imputación por omisión de auxilio, según la decía fiscal. Escuchen ustedes también parte de su explicación. Igualmente, no solamente mencionó que no la atendió, sino que también habría sido maltratada, ¿verdad? por esta misma enfermera. Entonces, justamente eso es lo que vamos a estar determinando en el transcurso de la investigación y con los informes que nos estarán arrimando la gente del Hospital Nacional sobre los datos justamente de los médicos tratantes y de la enfermera que nos había manifestado. Estaremos también hablando con la abuela del menor. ¿Usted ya fue maltrato, doctora? Y maltrato en el sentido de que ella nos refirió que cuando ella pedía que le ayuden, que la atiendan, ¿verdad? Incluso se le había cerrado la puerta por la cara a la abuela, ¿verdad? ¿Ustedes ya pudieron conversar con alguna enfermera, con alguien que estuvo esa noche hoy? Aún no pudimos, justamente por eso he solicitado los informes al Hospital Nacional para precisar los datos de las personas que estuvieron atendiendo a la señora. ¿El jefe del área de ginecología no le dijo algo, doctora, sobre cuál es el protocolo habitual, siendo que ella era una paciente que venía haciendo su tratamiento aquí? Ellos explicaron justamente el procedimiento, ¿verdad?, realizado. Van a estar acercándome el protocolo también que el Ministerio de Salud brinda. Entonces vamos a estar analizando todo eso detalladamente. El circuito cerrado se pudo ya tener también a mano en ese momento cuando mencionaban que inclusive era maltratado. El circuito cerrado, según lo que me manifestó recientemente la directora, es que en esa zona donde ocurrió el hecho, el hospital no cuenta con circuito cerrado. Yo ahora mismo voy a constituirme en la zona, voy a mirar el lugar y voy a elaborar acta. ¿Conversar con la madre, doctora? Sí, eso justamente fue lo que mencioné, que conversé con la mujer parturienta y ella fue la que mencionó eso. Ahora voy a estar conversando con la abuela, que sería la madre de la mujer. ¿Hay algún tipo de marco legal en qué se ajustaría esto, doctora? Y preliminarmente podría decirles que estaríamos ante una omisión de auxilio de parte de la enfermera, que vamos a estar precisando los datos. ¿Las personas cuándo se exponen en ese caso? En ese caso la pena sería de 1 año o multa. Lo que explicaba la fiscal de Itagua, Jennifer Marchuk, respecto a la situación. Aquí ya se retira tanto la directora, el jefe también de gineco-obstetricia, la directora médica, la directora del área de neonatología. Y ahí en parte de la conferencia, Amalia, el doctor decía, yo no sé si es cierto, Amalia, perdón, ¿verdad que lo diga así? Pero hubo casos en que mujeres terminaron pariendo en el patio, dice. Sí. O sea, a ese nivel de que de repente, bueno, la premura, la situación, ¿verdad? Y tuvieron que asistir. Es cierto, acá me dice, sí, llegó a pasar que acá en el Hospital Nacional de Itagua, ahí enfrente, nomás ya tuvieron partos. Y el dato que te doy, Amalia, 15 nacimientos por día en promedio se tienen en este punto de referencia. Bien, que haya pasado en el patio se puede dar, porque ahí generalmente no hay médicos ni licenciadas. Que se haya dado en un taxi, como marcaba el doctor Yaluf, también puede ser. Claro. Hemos visto en una patrullera, también puede ser, totalmente de acuerdo. Pero esta mujer ya estaba en el pasillo del hospital. Y en teoría hay un nivel de prioridades, como en todos los hospitales, donde va marcando en amarillo, en verde, en rojo, el triage, como le llaman ellos, ¿verdad? Y en teoría, si una mujer llega ya con ciertas molestias, porque algunos pues dicen que somos exageradas, pero el dolor del parto no se compara con absolutamente
nada. Y un hombre es el menos indicado en decirlo porque nunca lo va a poder vivir, ¿verdad? Entonces, ahí está el primer problema. Cuando ella llegó, en teoría se fue a una recepción, supongo a algún lugar donde le dijo a la persona que le recibió, estoy con dolores, estoy de tantos meses, qué sé yo. Haya o no una infección, ¿qué es lo que yo supongo que corresponde? Que le haga un tacto para saber si ya está dilatada o no. Porque bien sabemos, el doctor Yaluz decía, no, ella vino el día anterior no había contracciones. Claro que no había, puede ser que no haya habido contracciones, pero además, en horas se puede dar eso o en minutos. Algo más que dijo, es su tercer embarazo, decía, sí, como tratando de justificar que ya claro, se tiene que dar cuenta de lo que iba a pasar. No, acá lo que tenemos que entender y lo que tienen que entender los funcionarios públicos, por más que les pese y por más que sean médicos, es que nosotros somos los patrones. Y nosotros tenemos que recibir el trato que nos merecemos, que es un buen trato. Y mucha gente le ve a la gente pobre o a la gente que llega y habla en guaraní como menos. Y no debería ser así. Que sirva esto de lección para que todos los que están trabajando en la función pública aprendan a respetarle a la gente. Porque es así, tu patrón no es el ministro. Tu patrón no es, somos nosotros los que estamos pagando el salario de cada uno de ellos, pese a quien le pese. Es así de simple y duele demasiado cuando ocurren este tipo de cosas. Totalmente, sí. Y contaba bien la pediatra cómo está ahora esa criatura. Y no es tampoco para que nadie se enoje, porque no son todos así, claramente. Hay algunos que hacen muy bien su trabajo en el lugar desde el que les toca. Pero para aquellos que los hacen mal, que reciban el castigo que se merece y que se investigue. Y me preocupa también lo que decía la doctora Yolanda decía, no tenemos en esa área cámaras, tenemos en otras áreas del hospital. Y basándonos en el antecedente de lo que pasaba en el hospital de San Pablo, sí, necesitamos cámaras. El Hospital Nacional de Itagua es uno de los hospitales más grandes que tiene Paraguay. Y por algo lleva el título Hospital Nacional de Itagua. Sí, está rebasado ahora de pacientes por todo este tema del chikungunya y demás. Los médicos entendemos que estén rebasados, las licenciadas están rebasadas también, pero necesitamos que haya cámaras de seguridad también ahí. Totalmente. Sobre todo en ciertas áreas que son como más delicadas. Y además algo puntual, Amalia, en esta situación decía la doctora Yolanda González, hay que deslindar responsabilidades personales, decía, pero ella es la cabeza también del hospital, debería de salir y decir, bueno, acá nosotros nos equivocamos, vamos a tratar de hablar con las enfermeras, con los enfermeros, para que le puedan dar una mejor atención a las personas que vienen y no tengamos que dar esta imagen, porque ¿qué es lo que queda una persona que está en proceso de embarazo? Claro. Queda con esa imagen, si yo me voy al Hospital Nacional, así voy a tener a mi hijo. Sí. Con esa imagen no es lo que se queda. Claro, por eso le marcaba a Mariano, que una cosa en el patio del hospital, que claro, ya caminando a lo mejor, bueno, ya no pudo aguantar, pero otra cosa es estando en el pasillo o en una sala, en el peor de los casos, que no haya recibido la atención que se merece esa persona. Mariano, gracias. Gracias por este contacto. No sé si tenés algo más ahí que agregar. Sí, nada más quiero llegar acá para poder mostrarles a ustedes, ¿verdad? La parte donde me dicen que es la parte de obstetricia, donde se daba justamente este episodio. Ya la fiscal estuvo recorriendo todo este sector. ¿Y sabes por qué, Amalia? Porque según lo que decía la mamá ayer con Alexia Aveiro, la mujer estaba con las molestias y todo lo demás, fue al baño e incluso la señora le dice, ¿verdad?, que tenga cuidado por justamente el trabajo de parto en el que se encontraba. A ver, estoy llegando acá en la parte de la sala de partos. Y según lo que nos dice la mamá, la señorita entra al baño. No sé si este es el baño. ¿No? Ok, pues según lo que dice la mamá en su testimonio, ella entró al sanitario y cuando sale del sanitario es donde ya se complica todo. Ahí está la parte de sala de parto, Amalia. Y esta sería la parte donde le cierran la puerta a esta mujer y la dejan aquí afuera, donde ya se da esa escena justamente que se ha viralizado lastimosamente y que demuestra la falta de atención de la que fue víctima esta mujer. No, es de terror realmente lo que ocurrió, Mariano. Y también como ciudadanía pedimos empatía por parte de las licenciadas de los médicos, pero también yo, mujer, porque muchos levantamos la banderita lila, ¿verdad? Y así como levantamos en manifestación, en las redes sociales y demás, también las mujeres que estaban ahí podían haber dicho, mira, está con dolores de parto, claro, atendele nomás, te cedo mi lugar. Eso también habla de la empatía. Sí. Sí.
¿Qué le dieron a la chica? Según comentario dice que ella llegó y pidió auxilio. Y la licenciada le dijo que todavía no era su fecha y que se vuelva a ir en su casa otra vez. Pero ella ya estaba con molestias. ¿Ustedes estaban acá en el albergue? Sí. ¿Y pillaron lo que pasó? Sí. Y que se desangró todo y su mamá lo que le auxilió. Y después vino el doctor y se asustó y le soltó otra vez al bebé. Sí. O sea, una persona, un doctor le alzó. Un doctor, sí. Le alzó mi bebé. Sí. Y porque la otra le estaba grabando y ella no me grabe, le dijo y le soltó al bebé, dice. Sí. Sí. Acá todos fueron testigos. Sí, pero tenemos que Contar un poco más, o sea, Venía se le pidió pico socorro acá a los médicos, salió pico Sí, sí, se le pidió todos los auxilios y nadie le hizo caso a la chica. ¿Con la llegó a Zapucay? Sí, la mamá se desesperó. No. ¿Era un doctor entonces que le agarró? Un doctor brasilero. Los residentes. Sí. Todo el doctor. Porque una le grabó y él salió y dijo ahí, no me graben, y le soltó a la criatura. Era una paciente que no venía acá. 3 veces ya vino ella, pero como era prematura, entonces le mandaban otra vez. Esta es la parte del albergue. Hola, Michael Laporte, disculpen la molestia. ¿Quién Vigo puede contar un poco qué viste más o menos ayer? Permiso, disculpen que le interrumpamos acá en el albergue. ¿Cómo está, doña? Hola, ¿qué tal? Con la cuña cara ahí me puta lo recogen a la bebé y ella. No pena y se la licenciada fuera. Y no porque nega tu más hago no lande hora de reco kwa mai di se la cuña cara ella oreco tama la bebé y na. Peo se llegó auxilio la bebé y abuela. Llegó auxilio no porque ya uma la bebé y cabeza. Ahí voy la cuña cara. Y o sea, porque ella grito ya po. No pena y ese mi licenciada fuera. No peo uma, por suerte la cuña carrera con la y bombachita, jape bombachita, por puta la y me voy acá. Pesa puta. Hau peo ñe supe la cuña carrera la y me bebe y tajina, hau ñe supe hau pepe ya por eco se malavita. Pe vive más hoa, pe piso be más. Pe piso be más puta. Sí, o puta. Ahí la piso. Mal hau pe ten cuña carrera guape gua, hau peo salo a la bebé y be o jupi pepe hau pe negocia licenciado pa o la oña la pepe la adentro la o cuyo jupi la bebé y be en vez que la sala la bebé y be hombo yo llega con años de grabaje hau iba o caño be. Y por ahí la médico enfermero para na operación de porque viste para adentro hace coape y me que agua pues na ese pero sí hoy baja y coya de no pena y ese coi pe adentro pero se graba coi de lejos pero pe un botore la puerta un botón más igual pero la bebé hoy más gupe la piso pe jala y su gupe va y piso pe sí oye pepe allá por oye pepe me la y me voy y más la gupe pero oye su ahora co gupe la mitad como un chancho pese y me voy la o por lo menos la hora y su cuera ahora me voy al hospital pe lastimosamente. Hoy cola y Zapucay pero a ver no pena no ya pues caso la de doctor la licenciada fuera hace un ango de fuera opinará un icuri más que sea o revisante vamos ango y cuiguri va y sepa hoy y si por algo y más voy ingoyero we jala y me mandore como ahí bueno jala hoy miramos la hojita más la mitad si ella ore copa más la líquido o se embama oñe embama la líquido ando revisai o guay cuál teléfono na pesa jugar con el teléfono. La señora dijo que le maltrataron, incluso también le cerraron la puerta por la cara. Sí, un motor de la puerta, subir cuerda, por ejemplo, botor. No, no, esconder, como no vas a tener todavía. Y anda a esperarle afuera. Pesa cuerda cosa. Oye, guasuji, que. Cuerda teléfono, jugar y cuerda y hoy jape y cuerda, no penai. Jape a lo que pasaba que cuerda. Sí, y grave la grave porque parece que tenía hospital, pendejo, eres con agua, tiene 11 ponen agua sanito. Claro que sí, sé, pero maneja tu mamá lo hospital, yo se me voy porque me dejó a puta cero a pembareco. Yo le ereco por una agua, no sé, cuando la me voy por una, sano en agua de yo, ari jamás pepañase. No pena y ese. Animal, sabe, ten cureisa, una cela inocente, pobre criatura. Nancy Cañete. Gracias, doña Nancy. Doña Nancy, entonces, una de las que se encuentra aquí en la parte del albergue Amalia Raúl.
Bueno, texto del albergue, acá están las pertenencias de los familiares de pacientes y compañía, pero sí un testimonio importante, pues son personas que vieron absolutamente todo, que escucharon el griterío, pero que sin embargo, lastimosamente tampoco pudieron hacer demasiado porque todo ya dependía acá de los médicos residentes, licenciados, licenciadas. Un testimonio demasiado válido, Mariano, y algo que me dice acá la gente en el WhatsApp y que es muy cierto también. Lo que pasa, Amalia, es que muchas veces cuando reclamas, después ya se toman con tu paciente. Y hemos recibido incontables denuncias de gente que te dice, yo quiero hablar, pero poneme de espalda, distorsioname la voz, porque después la licenciada o el doctor se toman con nosotros y no podemos realmente contar. Es una realidad que duele y que mucho, porque realmente cada paciente es distinto, cada realidad es distinta. Entonces, con un poquito de empatía, recibirlos a cada uno. Yo sé que están cansados, yo sé que hay muchísimo trabajo, pero tenemos que aprender a priorizar. Y los paraguayos tenemos que dejar de ser conformistas. Y tenemos que dejar de decir, no, así nomás luego va a ser siempre. Así nomás luego tiene que ser. Tenemos que esperar nomás los 4, 5, 6 horas. Como acá, al lado nomás en la Argentina, patean la puerta si es necesario para que se les atienda. Y con esto no estoy diciendo que se vayan a patear todas las puertas. Ni tratar mal a los médicos. Ni tratar mal a los médicos, pero sí exigir, porque es tu derecho que se te atienda como corresponde cuando llegas a un hospital público. Tiene que ser igual que un sanatorio privado, porque igual todos ellos están cobrando también como las licenciadas, los médicos que están en un privado. Eso es lo que tiene que entrar en el chip también de todos los paraguayos. Y no importa, señora, que vos no tengas un peso en tu bolsillo. No importa que vos abres solamente ese guaraniete. No importa. Igual te tienen que atender como corresponde. Y vamos a seguir hablando de esto porque es el derecho de cada paraguayo y paraguaya de ser bien atendido. Si bien el doctor Yaluf ya al final de su alocución decía, sí, pedimos disculpas, esto no tenía que haber pasado. Al revés tenía que haber sido el discurso. Claro, y después tratar de explicar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y otra cosa también, si ya ocurrió hace 14, 15 horas que ya pasó, yo levanto el teléfono como jefe y pregunto, ¿quién eran los licenciados que estaban ahí? ¿Le vieron a esta señora? No le vieron. ¿Quién fue la que le cerró la puerta por la cara? Porque así como vos te animaste a cerrar la puerta por la cara de alguien, después tenés que tener la responsabilidad de decirlo, me imagino, ¿verdad? Y además prever esta situación también, Amalia. No hay que decir, está con chikungunya, está con... Ahí los pacientes no paran de ir. Y hay que prever esa situación, derrotar, por lo menos ver otros médicos. Porque acá, por ejemplo, no vino Marcelo y estoy yo. Claro. Falta un jugador, meten otro como cambio. Y no puede ser que no puedan reemplazar a ese médico que está con enfermedad y no puedan prever ese cambio para seguir atendiendo, porque los pacientes van a seguir yendo. Está bien, está enfermo, excelente que descanse, pero hay que ver que traigan a otros médicos. Raúl, yo pensé que con la pandemia íbamos a aprender. Claro. Porque decía justamente la doctora Yolanda decía, con el COVID era 10 días y después volvían y se reintegraban. Sí. Ahora está mucho más complicado porque obviamente en 10 días y veces la enfermedad igual se extiende. Pero calculemos eso. Y ahí un llamado al Ministerio de Salud también, para no tenerle también reventados a sus médicos y a sus licenciados. Exactamente, porque no van a aguantar tampoco atender a todos. Por ejemplo, un solo pediatra para 12, 15 personas es una locura. Mariano, gracias. Gracias por este contacto. Tenemos por